tal? Buenas tardes. Aquí, un lunes más con ustedes desde Meditation en el programa de Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente hasta la luz incondicional de tu corazón. Y como todos los lunes, damos la bienvenida a Ivonne Armand. Hola, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y a Diana Medina. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí, como todos los lunes. Y fíjense que hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar del autocuidado. ¿Y qué significado tiene para cada uno de nosotros esto del autocuidado? Hace poco estaba leyendo un texto de un libro que se llama La Palabra Viva. Y fíjense que hablaba de algo interesante en donde nos ponía que los santos, los hombres santos, que se dedicaban solo a estar trabajando con Dios, pues muchas veces morían por enfermedades o por ataques de sus propios enemigos, lo cual me llamó la atención. Y el maestro que escribe este libro, que es Harold Clem, comenta que muchas veces cuando uno está en este trabajo espiritual intenso, puede uno llegar a descuidarse a sí mismo. Entonces, pues hoy Ivonne nos va a empezar a hablar acerca de esto, del autocuidado. ¿Qué significa? Gracias, Eugenia. Pues fíjate, la palabra cuidado, que está bien interesante porque viene del latín, de una palabra latina que es cogitatus, que es reflexión, pensamiento, interés reflexivo que uno pone en algo. Claro, porque viene de cognición además, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la frase famosa de Descartes, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Viene de ahí. De ahí. Y entonces, bueno, pues está muy interesante desde muchos lugares, ¿no? Pero hablando del autocuidado, porque resulta ser que nosotros, seres humanos pensantes, no nos cuidamos, ¿no? O sea, no tenemos una práctica de cuidado cotidiano con nosotros mismos, ¿no? Puede ser que lo tengamos para el otro, para la pareja, para los hijos, para el amigo, para el abuelito, pero no para nosotros mismos. Y nos rebasamos en muchos sentidos, ¿no? O sea, no estamos pendientes de nosotros mismos, no estamos reflexivos hacia nosotros de las cosas que nosotros pudiéramos necesitar, de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, no estamos pendientes de saber cómo es mi cuerpo, cómo se siente mejor, cómo se siente peor, sentirme, saber qué órganos me componen, cómo están conectados, cómo pasa la información de un lado a otro, qué sucede conmigo a cada paso del camino, ¿no? ¿Qué sucede cuando como X, Y o Z? ¿Qué sucede en mil y un formas? Y no es algo que esté en la cultura de ninguna manera, ¿no? Porque nuestros cuidadores primarios, que por lo general son papá y mamá,
no tienen un autocuidado. Entonces nosotros no lo aprendemos porque eso no es algo que te lo enseñen en ningún otro lugar, ¿no? Aunque en la escuela de pronto, en la primaria, ¿no? Hay a veces alguna situación como de en ciencias o en biología o algo así, ¿no? Como de higiene y que te laves las manos y que te bañes diario, cosas así, pero muy, muy, muy someras, muy simples, pero no hay esta cuestión del autocuidado, porque no, bueno, no, más bien, como no hay el autocuidado, yo no me conozco a mí misma, y entonces vamos dependiendo totalmente de que otros nos digan qué hacer con nosotros mismos. Porque como no tenemos esa práctica de vernos y de conocernos y de saber qué necesito, entonces tengo que irle a preguntar a alguien más qué requiero, ¿no? Tengo que ir al nutriólogo para que me diga qué como. Tengo que ir al doctor para que me diga qué me duele y cómo me duele y qué hacer con eso. Tengo que ir al fisicoculturista para que me diga cómo mover mi cuerpo. O sea, que bueno, o sea, no estoy diciendo que esas personas nos sirvan, ¿no? O sea, claro, tienen un conocimiento, pero yo no tengo lo que necesito tener antes de ir con ellos. Ujú. Porque ya después de haber, yo en mi caso, Ivonne, ¿no? Después de haber conocido las leyes biológicas y bueno, ya desde antes, porque siempre les he contado que a mí me apasiona la anatomía y fisiología, ¿no? Desde chica leía yo al respecto, buscaba libros, me eché toda la serie aquella que salió de El cuerpo humano, ¿no? Ujú. Todos los capítulos completitos me los eché, me encantaba, me gustaba mucho. Pero cuando llego a las leyes biológicas ya fue así como el gran regalo, ¿no? El gran regalo, porque me pusieron enfrente cómo funciona mi cuerpo en su totalidad. Y entonces, eh, a mí hoy me queda claro que cada uno de nosotros somos expertos en nosotros mismos o tendríamos que ser expertos en nosotros mismos. Y solamente ir al terapeuta, cualquiera que sea, para que me eche la mano en momentos de crisis, en donde a lo mejor mi cerebro no está tan sintonizado como para que yo pueda ver más, un poco más allá. Pero eh, en general yo si tengo una rutina de autocuidado, ¿no? Esto mejoraría muchísimo el nivel de salud pública, ¿no? O sea, es muy fuerte, es muy grande la idea, ¿no? De esto. Y otra cosa que quiero poner en la mesa, ¿no? Para que la platiquemos entre las tres, es que ese famoso autocuidado por no haberlo, también nos genera una cantidad de dependencias emocionales muy grandes, porque entonces a veces me conviene estar mal para que tú me hagas caso, para que tú me mires, para que tú me cuides, ¿no? Para que tú te hagas cargo de mí, porque yo no soy capaz de hacerme cargo de mí, ¿no? Y generamos una cantidad de codependencias impresionantes, ¿no? Porque yo quiero que tú me cuides, y que me veas, y inconscientemente, ¿no? Bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Inconscientemente nos generamos un montón de, no sé, de pequeños accidentes o de pequeñas molestias o simplemente nos dejamos eh, sin,
sin cuidado, ¿no? Para ver de qué manera llamamos la atención a los que nos rodean, ¿no? ¿Cómo ven? Pues ahorita escuchándote, Ivonne, fíjate que es muy interesante cómo lo hacemos de una manera mega inconsciente, ¿no? Porque frecuentemente a la consulta llegan pacientes en donde te dice, pero bueno, ¿y usted cómo se siente en general, no? No, bueno, me siento bien. Bueno, tomo como 8 aspirinas al día porque me duele todo el tiempo la cabeza, ¿no? Pero en general bien. Y te dice, pero a ver, espérame, ¿cómo 8 aspirinas? Sí, sí, ya las tengo en el cajón de mi escritorio en la oficina y traigo en mi bolsa por si se me acabaran las otras y tengo en mi mesita de noche, ¿no? Por si en la noche me duele más, pero no son capaces de darse cuenta en qué grado están de malestar. Uh-huh. Y esto me recuerda alguna vez, estuve en una charla con este escritor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Uh-huh. ¿no? Y nos hablaba de las degradaciones paulatinas. Claro. Seguramente recuerdan, creo que alguna vez ya lo mencionamos, de las ranas, cómo las matan para que no se amargue la carne de la rana, de las ancas ¿no? Entonces las meten en agua fría, las ponen al fuego, pero le ponen a fuego lento, que va a ir poco a poco calentando esta agua, y las ranas no sienten la diferencia, y conforme se va calentando el agua, las ranas se van adormeciendo hasta que mueren cocinadas, y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, sí. ¿No? Y entonces nosotros como seres humanos vivimos eso, las degradaciones paulatinas, porque yo misma, yo a veces me he cuestionado en algunas cosas, ¿cómo es que he llegado hasta aquí? ¿No? ¿Cómo es que no me había dado yo cuenta de esto? ¿No? Con respecto a la parte física. ¿No? ¿A qué hora sucedió? Uh-huh. Pues es una degradación paulatina. ¿Y a qué se debe? A que nuestra atención está en todo, menos en lo que tiene que estar. Uh-huh. Claro, menos en nuestra capacidad de cognición, de autoobservación, ¿sí? Uh-huh. Y de autoconocimiento, ¿no? Porque al final del día, partiendo de la definición que nos diste tú, Ivonne, uh-huh. En realidad el autocuidado tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, es que a mí me rebotan varias ideas, pero voy por la primera antes de que se me olvide. Luego espero que me acordarme de las demás, pero es que me quedé pensando con este ejemplo de la rana, que por supuesto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo mismo sucede, esta misma manera de cocinar las ranas es la misma manera en que se va cocinando a la población, donde lentamente se van introduciendo medidas que restringen nuestras libertades poco a poco y poco a poco las van metiendo y poco a poco las van metiendo y poco a poco las van subiendo de nivel y de intensidad hasta que nos acostumbramos como si eso fuera normal, ¿no? Y después viene el discurso que nos condiciona a pensar o pretende condicionar a la población para pensar que eso es normal. Uh-huh. O sea, normal, como si lo normal fuera lo sano, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad el término normal se refiere a la gráfica de Gauss, donde la mayoría se encuentra en el centro, ¿no? Eso es lo normal, pero eso no es sinónimo de salud, ¿sí? No. Ni de salud mental, ¿sí? Entonces, porque esa analogía de la rana son las mismas estrategias que utilizan los sistemas de gobierno, ¿sí? En este planeta para ir generando sin que la
población brinque, ¿sí? Cambios que van restringiendo cada vez más nuestra libertad como esencias divinas, ¿sí? Y nuestra libertad y nuestra soberanía. Entonces, ese era un punto que yo quería hacer. Y los otros ya no me acuerdo, entonces sigamos charlando y seguro me acuerdo. Sí. Bueno, a ver, vamos aquí a saludar. Obviamente está Meditation. Hola. Sami, hola Sami, ¿cómo estás? Es a mí. María Felicita Sánchez Tapia, buenas tardes. Elisa Costa Becerril. Y pregunta Samantha que cuál es que si puedes repetir el nombre del libro al que hiciste referencia, Eugenia. Sí, se llama La palabra viva. La palabra viva de Harold Klimt. La palabra viva De Harold Klimt, con K. Klimt. Con P al final. Klimt. Perfecto. Okay. Ahí lo tienen ya. Ya me acordé de lo que quería decir. Ok. Es que, sí. Esta falta de autocuidado también viene de evidentemente, como ya lo mencionaste, siempre encontramos la raíz de todo en nuestra experiencia con nuestros cuidadores primarios, ¿no? Porque ellos, o sea, nuestros cuidadores primarios, otra vez, generalmente papá y mamá, no siempre, no exclusivamente, pero generalmente, ¿sí? Papá y mamá, ¿sí? Porque ellos nos heredan o nos transmiten sus propias limitaciones de su propia experiencia, puesto que ellos también han sido heridos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no juzgamos a nuestros padres, ¿no? Pero sí es importante darnos cuenta del patrón que heredamos de ellos, el patrón de aprendizaje, y que nosotros también empezamos a repetir, ¿no? Pero es como esta parte que yo al principio cuando te escuchaba, Ivonne, yo me acordaba en esta parte de la autoobservación y de aprender a confiar en lo que uno observa, no en lo que dicen los demás, porque hay gente que a mí me impacta cómo observan algo y dicen, pero esto que yo observo no es congruente con esto que me están diciendo, ¿no? Y sin embargo, es interesante cómo el condicionamiento social a través de la vergüenza y la culpa es tal que la gente actúa o toma decisiones con base en aquello que le dicen y no con base en aquello que tú misma observas. ¿Sí? Muy importante. Entonces, y bueno, en mi caso, me hiciste acordar de una vez que en la playa, hace muchos años, cuando yo era niña, y estaba con mi abuelita, la mamá de mi mamá, bueno, estábamos todos en la playa, pues, pero pues, ya sabes, es la época en la que tú eres niño y entonces te encanta el agua y nadie te saca del agua, ¿no? Entonces, pues estaba yo ahí jugando en el mar y pues tenía alguna herida en la piel, ya ven que a mí me gusta rascarme, entonces pues eso es algo que hago desde chiquita. ¿No? Entonces, bueno, me acuerdo, una herida en la piel, en las piernas, y yo veía cómo con el agua de mar la herida en mi piel se había venido cerrando. O sea, después de estar ahí un largo rato, ya sabes, el sol, el agua de mar. Y yo había visto cómo, como yo llegué, digamos, con el hueco, ¿no? Y ya después de un rato y de estar en el mar, la herida ya estaba seca, ¿no? O sea, cerradita, como que había cicatrizado, ¿no? Y entonces yo decía, mira, qué gracioso, pero me acuerdo que mi abuelita me dijo, algo me dijo, porque pues sí era como una herida significativa, porque algo me dijo de que no debería yo de estar tanto tiempo en el mar porque se me iba a infectar la herida o algo así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo volteé a ver a mi abuelita y volteé a ver mi herida que estaba cerrada y yo dije, no, mi abuelita está equivocada, porque yo que tendría 5 o 6 años, no sé, porque mi herida está cerrada y yo la he visto cómo cerró. Todo lo que me está diciendo mi abuelita no es cierto. ¿Sí me explicó?
Ujú. Entonces, a esa edad, O sea, entonces, mi abuelita dijo, pues sí, pero lo que yo observo es distinto. Entonces, luego entonces mi abuelita está equivocada, ¿no? Ujú. Pero como en muchas otras familias o para muchas otras personas, ese no es el razonamiento, ¿no? Entonces, lo que yo observo está mal, está bien lo que me dicen los otros, ¿no? Entonces, si yo observo cuando voy a comer hoy por hoy en el 2021, agosto de 2021 y durante el último año que voy a comer a un restaurante, ¿sí? Y cuando llego al restaurante me puedo quitar el cubrebocas y ahí no me ataca un virus que dicen que anda por ahí, ¿no? Pero el virus solo ataca cuando caminas del coche o de tu transporte al restaurante y caminas de la entrada del restaurante a la mesa, pero en la mesa ya te puedes quitar el cubrebocas. A ver, no entiendo. Ujú. A mí esa observación me parece que hay una incongruencia, porque entonces un virus, ¿sí? Que además es infinitamente más pequeño que el tejido de la tela de cualquier cubrebocas, ¿sí? O sea, es como si quisiéramos detener un mosquito con una malla de estas de aluminio, ¿no? De estas rejas que se cruzan, ¿sí? Para empezar, ¿no? Entonces, yo observo eso y yo digo, bueno, entonces, ¿en verdad existe un virus contra el cual yo me tengo que, del cual yo me tengo que defender? ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, ¿por qué confío más en lo que dicen los demás y no en lo que yo observo? ¿Sí? Porque aquí entra una parte importante, creo yo, en el autocuidado en ese sentido, ¿no? Que es cómo lidio yo con la vergüenza, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, Dice Samantha que es letal, pero bastante inteligente. no, perdón, yo consideraría que es bastante tanto, porque a ver, si yo soy un virus que ando buscando a ver a quién ataco, ¿no? A quién enfermo, ¿no? Y veo a alguien sin cubrebocas, además, abriendo la boca, ¿no? Ahora es cuando. Tragando una cucharada de sopa, pues, güey, si yo fuera un virus, con la Ahora es, intención además de matar gente, no, pero no perdería esa oportunidad, caray, ¿no? es respetuoso. Es respetuoso. Es respetuoso de la hora de la comida. Sí. Cuando fumas también seguro es súper respetuoso. Cuando fumas también te respetas, sí. Respeta tu distancia también. Si Sí, estás respeta la distancia. si estás a 1 metro, no hay problema. No, no hay problema. No, no, es que el aire no circula más allá de 1 metro alrededor. No. Pero a final de cuentas viene de estas cuestiones de no, de desconexión, ¿no? De Sí. desconexión con nosotros mismos, Uh-huh. eh, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con esta maravilla, ¿no? O sea, esta, esta, esta obra divina y también la desconexión con la espiritualidad, ¿no? Porque te desconectan de tu ser superior, maravilloso y infinitamente más grande que cualquier cosa terrenal, ¿no? Y y con diversas trampas, ¿no? Esa idea que pones, Eugenia, de esta ranita que está en esta agua suficientemente caliente para que no se dé cuenta, ¿no? Es, es, la, es la educación que nos han puesto, ¿no? Ujú. Es la educación en general es esa agüita calientita, ¿no? En la Claro. que te van, es la alberca Albert. en la que te van poniendo para irte desconectando y desconectando y desconectando, y que además nuestros padres también vivieron eso, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, bla, 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 y se va haciendo la cadenita, y entonces vamos cayendo en pequeñas trampitas
a veces trampas bastante intensas. Pensaba en lo que decías, Diana. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi casa se corría el riesgo de que te hicieran a un lado, de que no te vieran, de que te patearan si no estabas de acuerdo en lo que decía la abuelita o la mamá o el papá, ¿no? Era muy peligroso, muy, muy, muy peligroso, porque podías quedarte en riesgo de muerte, ¿no? Si tú te atrevías a decir, oye, no, mi abuelita está equivocada, ¿no? Era como, ¿qué? ¿No? Si los adultos son los que tienen la razón, ¿no? Y te arriesgabas a una cachetada, a un que te lavaran la boca con jabón, o sea, incluimos ahí también este asunto de violencia y agresión que no hemos visto lo suficiente en los sistemas familiares, ¿no? Claro. Entonces, a final de cuentas, los niños preferimos echarnos la culpa y decir que yo estoy equivocado antes que mis cuidadores primarios estén equivocados, ¿no? Es peligroso. Entonces, pues aprendemos así por lo que vemos, ¿no? Yo me acuerdo una dinámica que se daba muchísimo en mi casa, ¿no? Que era que mi mamá frecuentemente tenía accidentes de cualquier tipo. Y mi papá se enojaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, se ponía furioso cuando veía que mi mamá se había caído, había chocado, se había lastimado cualquier cosa. Se ponía furioso, furioso. La regañaba y le gritaba y no sé qué. Pero a final de cuentas, ¿no? La agarraba, la llevaba al doctor, la curaba, no sé qué, ya que regresaba a la casa, ay, mi chapita, que te traigo, a ver, ¿no? Y ya venía la etapa de cuidado y de las flores y de pues, lo que siguiera. Mm. Entonces, son esos dobles mensajes que te quedas como, o sea, ¿qué me están, para mí, ¿no? En especial mi infancia siempre fue como, me quieren volver loca, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a la escuela, a mí la escuela siempre me gustó porque era mi refugio, ¿no? Era ese lugar donde yo estaba mucho más tranquila. Y me acuerdo que estaba yo en la escuela y me vino un dolor de estómago impactante, ¿no? O sea, durísimo, bien fuerte. Y entonces me llevaron a la enfermería y la enfermera me dio algo, pero no funcionó y le habló a mi mamá y mi mamá pues se tuvo que venir a recogerme, ¿no? Y ya viene por mí, me recoge, me sube al coche, toda enojada, ¿no? Y me dice, pues ¿de qué tenías examen hoy o qué? ¿No? Y yo así, pero así, ¿no? O sea, todavía con mucho dolor en el estómago, digo, me duele mucho. Ay, ¿a poco? Sí, me duele muchísimo, o sea, y pues me tuvo que llevar al doctor y ya pues, era una especie de tifoidea o una cosa de ese estilo, ¿no? Me tuvieron que inyectar y bla, ¿no? Pero aún así, a final de cuentas, mi mamá nunca me creyó que en realidad yo tenía un dolor de estómago, ¿no? Entonces, son ese tipo de dobles mensajes, de incongruencias, de un montón de cosas que hay que revisar en tu vida de por qué tú no te cuidas, ¿no? De por qué caes. Sí, otra cosa que ya me acordé que era lo que había asociado al principio cuando hablaban, es que vivimos en la cultura del sacrificio. ¿Sí? Entonces, es más loable sacrificarte tú
porque eso quiere decir que tú eres una buena persona, Ujú, ¿sí? ujú, Y esperas ser valorada por los demás, ¿sí? Y entonces tú te sacrificas en una idea errónea y falsa por el bienestar de los demás, ¿no? Esperando además recibir algo, o recibir reconocimiento, o recibir algún tipo de apoyo, o de gracias, o de agradecimiento por parte de los demás, ¿no? Cuando más, me encanta la cultura mexicana, ¿no? De cuando das las gracias, ay, no, no, por nada, ¿no? O sea, sí, o sea, ni siquiera recibimos el agradecimiento, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con una cultura de sacrificio, ujú. donde se valora más el dolor humano como si eso fuese algo bueno, y eso viene de la perversión de la Iglesia Católica, ¿no? De la cultura, pues, católica, cristiana, porque eso abarca todas las religiones relacionadas con el cristianismo, ¿no? Que no son las verdaderas enseñanzas, déjenme decirles, ¿no? Ujú, Um, eh, pero eso es algo que también tenemos que observar, ¿sí? El sacrificio, ¿sí? ujú, Que es algo que, bueno, a las mujeres, no es que a los hombres no se les dé, pero a las mujeres se nos da muy bien, ¿sí? ujú, Porque estamos educadas para complacer al otro, para complacer al varón, ¿sí? ujú, Para complacer a papá, ujú, ¿sí? En esta cultura todavía patriarcal, ¿sí? ujú, Que ya está en proceso de transición, de transmutación, pero está en proceso, ¿no? Ujú. Entonces, para seguir avanzando en ese proceso, tenemos que darnos cuenta, ¿sí? De cómo caemos en el sacrificio. Y entonces, efectivamente, dejamos de lado el autocuidado, así es. ¿sí? Y Y es también el castigo, el castigo, claro. Uh-huh. ¿no? El castigo del cuerpo. O sea, ahorita que mencionas lo católico, ¿no? Pero en general en cualquier religión en el mundo, ¿no? Uh-huh. El castigo del cuerpo, porque el cuerpo es malo. El cuerpo esencialmente es malo y hay que castigarlo, ¿no? No sé, lo más reciente que traigo ahorita en la mente es esta película del Código Da Vinci, ¿no? En donde el Silas famoso, ¿no? Se traía unas sendas heridas en todo su cuerpo porque pues se autocastigaba, ¿no? O aquella película de niños de la Notre Dame, ¿no? El Ujú, jorobado de Notre Dame, ujú. en donde el sacerdote que tenía pensamientos lujuriosos, ¿no? Se autocastigaba. Y eso ha sido de continuo, y entonces, claro, también nosotros estamos todavía, o sea, lo que me gustaría también poner en la mesa es que el inconsciente está, ¿no? No porque no lo vea, no actúa, ¿no? El inconsciente actúa, eh, todavía en el colectivo inconsciente está muy fuertemente la energía del autocastigo, del no merecimiento, y de que cuando, muy frecuentemente sucede que cuando una persona tiene un éxito en su vida, un éxito importante en su vida, de pronto chocó, se cayó, se lastimó, Sí. ¿no? De autocastigo, porque no me lo merezco y no debería estar yo disfrutando esto, ¿no? Y tengo que ponerle esa carga de laceración, ¿no? Y no nos damos cuenta de nada de eso, y no nos damos cuenta y no nos cuidamos, no comemos de más, no dormimos bien, trabajamos como negros, no ponemos límites, ¿no? Ay, no me vayan a correr, espérate, o sea, ¿no? En todos los ámbitos de la vida está este concepto del autocuidado no, que no llevamos a cabo, ¿no? Porque no nos conocemos, ¿no?
¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues la clave la dio Diana en empezar con la autoobservación, ¿no? Y recordaba lo que nos decía este maestro de las esencias florales, Pedro López Clemente, que cuando tomemos las decisiones de lo que sea, no sea por un impulso biológico, y el impulso biológico, pues básico, es el miedo, Exacto, ¿no? exacto. Que si yo me doy cuenta que estoy tomando una decisión por miedo, porque ya estoy en la autoobservación, pues no tomo la decisión, ¿no? Y irnos a la etimología de la palabra a mí me impactó mucho, ¿no? Porque no sabemos, no buscamos el significado de las palabras. Dice pensar, reflexionar. Es darte un tiempo, no actuar así, ¿no? Sino a ver, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es esto? Claro, pero fíjate cómo el cuidado, la palabra cuidado está relacionada con el sacrificio. Ajá, Entonces, totalmente. para yo cuidar a otro, tengo que sacrificar lo que yo deseo para mí, ¿no? Uh-huh. Y Hemos, el claro ejemplo son las inyecciones, ¿no? Entonces, aquellos que hemos decidido no ponernos esa inyección, ¿sí? uh-huh, Pareciera que no estamos cuidando a los demás, ¿no? Cuando uh-huh. en realidad estamos autocuidándonos, porque estamos observando Uh-huh. qué es lo que sucede, Pensando, reflexionando. reflexionando, ¿sí me explico? Antes de tomar una decisión, ¿sí? Claro. O nos informamos, observamos, reflexionamos, pensamos y después tomamos ya una decisión, ¿sí? Basada en el autocuidado, no en el sacrificio, ¿sí? O sea, basado en este concepto que es el concepto original de la palabra, ¿no? Uh-huh, Que es de la cognición, de la reflexión, uh-huh. ¿sí? Así es. Y así como de pronto ahora ha habido como un auge en el mundo de la alimentación, ¿no? Fíjate bien los ingredientes de lo que vas a comprar, ¿no? Y entonces miras la lata y, tiene de esto, yo ya sé que no tenga tanto por ciento de sales y de azúcares, porque entonces no, y dejo el producto y cojo otro y lo reviso, ¿no? Y eso que te pusiste, ¿viste la lista? ¿Viste? ¿Tú viste la lista de ingredientes? No. ¿Viste lo que es eso? ¿No? Y obviamente, si, suponiendo que sí la viste, obviamente son una serie de ingredientes que no entendiste nada, ¿no? Entonces Exacto. seguramente fuiste e investigaste qué significa este y este y este y qué le pueden hacer a mi cuerpo eso y eso y eso y eso, ¿no? Y ¿Verdad? pensaste, reflexionaste, cuántos años se tarda una situación de estas en salir al mercado, cuántos estudios, no sé qué, ¿no? Seguro Sí, lo pensaste y lo reflexionaste. claro, y observaron además la fecha de elaboración de los piquetes, ¿no? Que seguramente deben de ser posteriores a 2019 y no antes, ¿no? Uh-huh, Porque pues se supone que este es un bicho nuevo, ¿no? De uh-huh, 2019, ¿no? uh-huh, ¿No uh-huh. será por ahí que haya alguna de estas piquetes que están poniendo ahora que fue elaborado en un año anterior a 2019? Uh-huh. Observaron también y le Uh-huh. pidieron a la enfermera o a la persona que les está aplicando el piquete que les enseñen la caja y revisaron la fecha de elaboración. No, me más pregunto. Digo, Chicas. cosas de pronto que de verdad que cuando, digo, yo no me pinto el pelo, pero mi mamá sí se lo pintaba y me acuerdo que en la cajita siempre decía, haga una prueba
¿no? De este producto en una parte de su piel, ¿no? Para que vea que no le hace daño, ¿no? Me acuerdo que, bueno, ahí le hacías, claro que ya después de pintártelo 3 veces ya no haces la prueba, pero, ¿no? O sea, son un montón de cosas, que están ahí, que no las vemos, pues, no las pensamos, no las reflexionamos, ¿no? A ver, mira, vamos a ver mensajitos. María Guadalupe Sánchez, Lupis, mil gracias. Bueno, Sami, es momento de volver a observar, ¿no? De darnos cuenta, volver a ser conscientes, discernir, discernimiento, ¿no? También otra palabra súper importante aquí, soberanía al 100. Está por aquí también Saulo Gómez. Hola, Saulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saulo? Encantadas. Y aquí Lupis nos pone varias cosas, ¿no? Siempre me regañaban si me dolía algo. O sea, te cuidaban, pero regañada, sí, ¿no? Totalmente. O no me quejo porque es regañiza segura. Nunca te creen. Si te caes no pasa nada, levántate. Se ríen de ti y hasta te aplauden. ¿No? Efectivamente, el inconsciente está siempre. Entonces, pues sí, o sea, darnos cuenta que el autocuidado es la base de la salud, ¿no? Y en el autocuidado también incluye este cuestionamiento de las creencias, el cuestionamiento de todo lo que te han inculcado, ¿no? El cuestionamiento, si seguimos un poco con la metáfora del agua tibiecita, ¿no? El cuestionamiento de por qué estoy en esa agua tibiecita, quién la puso, quién diseñó eso, cómo lo diseñó, para qué lo diseñó, cómo fue, ¿no? O sea, por qué, qué es lo que están haciendo hoy muchos niños, ¿no? O sea, cuestionar eso, ¿no? A ver, ¿y por qué me tengo que aprender esto? Y, a ver, mamá, ¿tú lo has usado alguna vez en tu vida? Y ¿no? Cuestionarnos todas esas creencias, esas ideas, por ejemplo, ahora cada vez que encontramos, no encontramos, sino más bien que empezamos a conectarnos mucho más con la fuente, empezamos a reconocernos mucho más como seres divinos, nos empezamos a cuestionar cosas como la edad, ¿no? O como el deterioro de la edad. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿No? ¿De dónde surgió cuestionarnos cosas como el tener que trabajar, el tener que ganar dinero para la jubilación, ¿no? Y después de la jubilación ya no hay nada, ¿no? Ya se acabó la vida. No, pues es que ya a esta edad, no, ya, ¿no? Ya vas para abajo, ya estás más allá de la mitad, así es que ya vas para abajo, ya no puedes hacer nada por eso, y que a la larga pues genera también eh, muchas situaciones de síntomas físicos que podrían no estar si entendiéramos las leyes biológicas, ¿no? Si entendiéramos que todo es resultado de shocks biológicos que están ahí y que son los que en realidad llevan a esas situaciones, no la edad. Sí, exacto. Fíjense que yo en otro libro leyendo decía que algunos maestros de algunos linajes podían vivir
una eternidad aquí en la Tierra, ¿no? Manteniéndose perfectamente jóvenes, con más de 800,000 años. Y que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Pero tenemos que hacer un trabajo interior para cambiar nuestro estado vibracional, cambiar el pensamiento, cambiar las creencias, porque eso de envejecer es una creencia. Es totalmente una creencia. Sí, claro. Y ya se me olvidó la otra idea que les iba a comentar, pero bueno, podemos ir trabajando. O sea, todo, me doy cuenta que la gente no investiga porque volvemos al principio, tomamos las decisiones por miedo. Fíjate que ahorita que mencionas, ¿no? Es que es muy interesante cómo el sistema, vamos, en sus diferentes aspectos, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque nos ha desconectado del cuerpo, ¿no? Yo tengo pacientes ahora, y desde que trabajo también con las leyes biológicas, que cuando me están hablando de alguna situación y me dicen es que me sentí de tal y de tal forma, los interrumpo y les pregunto, ¿y en qué parte de tu cuerpo sentiste eso que me estás diciendo, no? Y se quedan así de, ¿cómo? ¿En qué parte de tu cuerpo? O sea, me estás sintiendo que sentiste dolor, que sentiste tristeza, ¿no? Que te dio pena, ¿en qué parte de tu cuerpo sentiste eso, no? Entonces de repente es como, ¿cómo en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. O sea, ahorita que lo estás platicando, ¿en dónde lo sientes? Y es muy interesante cómo las personas, hasta que no les llamas la atención y les preguntas de manera específica en qué parte lo sienten, se toman el momento para observar su cuerpo y darse cuenta de que a lo mejor sienten alguna sensación extraña en el estómago, en las piernas, en la garganta, en la cara, ¿no? Pero los tengo que detener para que me digan eso, ¿no? Entonces, porque, vamos, o sea, claro, las leyes biológicas son maravillosas, ¿no? Pero en realidad tenemos que empezar por volver a conectar con nuestras sensaciones corporales, porque hemos desestimado lo que el cuerpo, los mensajes del cuerpo, lo que el cuerpo nos quiere decir, ¿no? Para empezar, ¿cómo se siente? ¿Sí? Una emoción, porque la respuesta impulsiva del temor está en una parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, si le pones atención primero a esa parte y te das cuenta que estás sintiendo esa parte, entonces ahí es donde puedes decir, ok, primero voy a respirar profundo, ¿no? Antes, para poder analizar, reflexionar sobre la información que estoy recibiendo. ¿Qué es lo que pasa sobre todo en la consulta médica cuando les dan un diagnóstico de alguna enfermedad grave de esas muy satanizadas como el cáncer, ¿no? O bueno, ahora hay otra que también empieza con CO, ¿verdad? Pero... ¿no? Sí. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente entonces no estás tomando una decisión desde el autocuidado, estás tomando una decisión desde el impulso, ¿no? Que generalmente, como bien señalaba Eugenia, el primer impulso es el temor, ¿no? El miedo. Y un miedo, además, muy arraigado que generalmente no vemos, que es el miedo a la muerte, ¿no? Sí. Y que, o sea, perdón, pero si tú no practicas una disciplina espiritual todos los días, la que tú quieras, la que sea, y no comes 100% sano, fumas, bebes, comes papitas, lo que sea, te vas a morir, ¿eh? O sea, es decir, y me incluyo, porque yo tampoco lo hago, ¿no? Pero, o sea, si tú no estás en el camino en verdad, para ser como uno de estos maestros que tú mencionabas,
Eugenia, ¿no? Que hacen la disciplina todos los días y además han venido haciendo ayuno hasta que ya se alimentan solamente del aire del sol y toman agüita, ¿no? Y meditan y entonces ya están en verdad conectados con la divinidad, ¿no? Si tú no estás haciendo ese camino de manera disciplinada, güey, te vas a morir, ¿eh? Entonces, ¿por qué tomas decisiones con base en el miedo a algo que es un hecho inevitable? ¿Sí? O sea, todos tenemos que enfrentar el miedo a lo desconocido, porque el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. ¿Sí? Y porque el miedo a la muerte lo único que nos pone enfrente esto es la falta de conexión con la divinidad. Pero a ver, el miedo a la muerte, es que ahorita sí, el miedo a la muerte es porque no hay, pues dependiendo de la religión, ¿no? Esto de que voy a quedar ahí como dormido a ver hasta cuándo viene alguien a levantarme de donde yo estoy, ¿no? O aquellos que creen que te mueres y hasta ahí llegaste y ya nunca, ya, te acabaste, no, te extinguiste, ¿no? Claro. Pero la realidad es que cuando tú en tu camino espiritual lo practicas verdaderamente y le cuestionas a Dios qué es la muerte, vas a aprender lo que es la muerte. Y entonces vas a perder el miedo a la muerte. Pero tienes que experimentarlo, ¿no? Ya lo hemos dicho también, dormir es como morir, ¿no? Cada vez que yo me duermo, ahí está el insomnio, ¿no? ajá, es como morir y podemos hacer este ejercicio de autoobservación cuando me estoy durmiendo. ¿Qué pasa? Mi alma deja este cuerpo y se va a otros planos durante el tiempo que yo duermo y se manifiesta a través de los sueños, ¿no? Lo que está haciendo el alma en otros planos se manifiesta en los sueños. Y esa es otra forma de autoobservarme. Y algo importante que también creo que debemos trabajarlo es la confianza en la vida, en Dios, en el plano superior en el que ustedes crean. La confianza. Confiar verdaderamente en ello. Así ¿no? es. Porque si yo no dejo un trabajo que entro a las 7 de la mañana, pero nunca tengo hora de salida y además me requieren los sábados y los domingos, y no digo ya estoy hasta acá y adiós, dejo este trabajo porque esto no es para mí, porque ¿qué voy a hacer? No voy a tener ingresos, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no tengo esa relación que se requiere con este plano superior en el que creemos, entonces voy a seguir atorada ahí. Necesitamos mantener, eso lo dijiste ahorita, Ivonne, esa relación, esa conexión con esa fuente permanentemente. Y si no la tienes, pues cada día practica, ¿no? Aunque sea un poquito, algo pequeñito, constantemente, y vas a ir avanzando. Porque eso es lo que va a hacer que tú pierdas el miedo a la muerte, que tengas una vida más plena y más feliz. Sí, es que el proceso de conciencia, de hacerte consciente y reconectarte, leía por ahí en algún lado, te hace temeraria. Sí. ¿No? Claro. Y nada te asusta, empiezas a bajar el miedo de una manera impresionante y vives mucho más tranquila y feliz. Y claro, vivir tranquila y feliz te baja, ¿no? Les digo mucho a las personas que vienen a consulta conmigo, mis alumnas, ¿no? Les digo, a ver, si estamos diciendo que la primera ley biológica dice que un shock biológico es intenso, inesperado y vivido en soledad, ¿no? Y eso seguirá siendo mientras seamos seres terrenales biológicos, ¿no? Eso así es una ley, ¿ok? Entonces, ¿puedo modificar el hecho de que sea inesperado? De ninguna manera. Eso seguirá siendo así siempre. ¿Puedo modificar el hecho de que sea intenso?
Sí, si yo le bajo el miedo. Ah, bueno, sí. ¿No? Sí. Si yo voy modificando mi percepción de miedo y me vuelvo temeraria, esa intensidad va a disminuir. Sigo teniendo el shock, pero la intensidad va a ser más baja. Y el tercero, vivido en soledad, ¿no? Que ya de ese hemos hablado mucho aquí. ¿Por qué? Porque es justamente si estoy en mi proceso terapéutico, si cada semana voy y hablo, ya sea en terapia de grupo o con mi terapeuta individual, ¿no? Y estoy continuamente en un acto de autoobservación, voy a bajar también ese factor, ¿no? Y se empieza a vivir la vida como la hemos vivido nosotras tres en los últimos años, ¿no? Mucho más amable, más, más bonita, más disfrutable, más conectada, porque entiendo perfectamente, ¿no? O sea, inmediatamente observo algo en mi cuerpo, siento algo y lo inmediatamente es ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué podrá ser? Oye, Eugenia, ¿y tú cómo lo ves? Oye, Diana, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees que sea? ¿Qué conflicto podrá ser? ¿No? Y entonces la solución viene pronto y el síntoma pues es bastante llevadero, ¿no? Porque además tomamos en cuenta también que cuando tenemos alguna alteración en nuestra parte física, pues nosotros somos responsables de ello. Nosotros lo hemos creado, ¿no? Y desde la parte espiritual también tenemos que recordar que hay algo que se llama karma, ¿no? Y que si no es de esta vida, es de otra vida, ¿no? Es de otro momento en que se manifiesta en este y que lo tenemos que resolver. Y también para resolver nuestro karma tenemos que, estas claves que ya se han dicho, la autoobservación, ¿no? La plena confianza en la vida, ¿no? Fíjense que mi reja la vienen a dar mantenimiento cada X meses, ¿no? Y la última vez que vino el señor de la reja me dijo que ya los balines de las carretillas, de una carretilla se le había salido. Entonces que había necesidad de cambiar las carretillas y cambiar ahí toda la estructura. Entonces me recomienda un herrero y no viene. Le hablo, viene a hacer presupuesto y luego le digo cuándo viene para darle el adelanto, etcétera, etcétera. Y no viene, nunca vino. Entonces voy y busco a otro herrero que ya me había trabajado antes y viene, hace el presupuesto y ahí, aquí mismo nos dijo el presupuesto, no, pues le va a salir en tanto. Ah, ok. Y le damos el anticipo, ¿no? Necesito un anticipo fueron 4,500 pesos de anticipo. Ah, ok. Y se va, ¿no? Y como a los 2 días vuelve a regresar y dice, oiga, ¿qué cree? Es que fíjese que necesito un poco de más dinero y total, pidió como 1,200 pesos más, ¿no? Cosa que ya se nos hizo extraño, pero como yo no estaba, sino fue mi esposo, pues se quedó, bueno, pues sí, aquí está. Ahora ya pasaron 3 semanas y no ha venido, ¿no? Y fuimos a donde está su local, donde está su negocio, y está cerrado desde hace un mes, ¿no? Y entonces mi esposo, cuando llegamos al local, el señor de junto, que es un señor electricista, nos dice, yo lo conozco porque a veces le ha cambiado algunos foquitos a mi auto, y le digo, oiga, ¿y el señor de aquí? No, me dije, olvídelo, ¿no? Ya, está quebrado, ¿no? Y yo así, ¿cómo que ya está quebrado si le acabamos de dar dinero, no? Fuimos a la semana y media de que no había venido. Y entonces mi esposo se estaba enojando mucho y le dije, mira, no te enojes. O sea, esta es una deuda kármica que estamos pagando, ¿no? Y yo la agradezco infinitamente, porque fue así de, ¿es tanto? Ah, sí, cómo no, aquí está, ¿no? Sin violencia, sin maltrato, sin nada, ¿no? Y pagaste tu deuda kármica, ya, hasta ahí déjalo, ¿no? No,
pero que la que sea, que este tipo que me vio la cara, déjalo así. Piensa en eso. Te salvaron de un asalto en tu auto, que te quitan el reloj, la cartera, te golpean, ¿no? Aquí no, suavecito, tú entregaste. Y si te pasó es porque era una deuda kármica. Entonces, hasta eso es importante en nuestro autocuidado. Sí. Claro. Porque entonces nos podemos enganchar ahí. Esa es otra de las formas en que nos podemos quedar enganchados, enojados con el fulano que no me pagó, que no me hizo el trabajo. Mi reja ahí está todavía sin arreglarse, ¿no? Así es, así es. Sí, es que el autocuidado está en todo, es el estar, es un estado estado del ser, ¿no? Estar continuamente en reflexión y en observación y en pensar dónde estoy, cómo estoy. Sí, dentro de las leyes universales, ¿no? Todo es mental, todo es mentalismo, todos tus pensamientos crean realidad, ¿no? Así Y es. entonces una de las cosas que plantea el curso de milagros es que somos bastante, no me acuerdo ahorita cuál es la palabra, pero no cuidadosos en el estar observando nuestros pensamientos, ¿no? Creyendo que no generan realidad. Y Claro. todo pensamiento genera Todo realidad. el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, si no estoy atenta, obviamente me van a suceder estas cosas. Y hay que estar, también me hiciste acordarme, ¿no? Que cuando tú hagas un pago de lo que sea, aunque sea una limosna de 10 pesos o una cuenta de 5,000, no importa, siempre, siempre de los siempre lo hagas con esta conciencia de, con este pago estoy cancelando la deuda que tengo con, y ahí lo primero que te venga a la mente, ¿no? Mi abuelita, mis suegros, el vecino, el tío, el primo, chas, ¿no? Y estás continuamente cancelando deuda. No quiere decir que sea deuda económica real, no, es deuda kármica, ¿no? Y estás continuamente avanzando en ese sentido. Así es. Así es. Bueno, Yes. ya hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Esperamos haber transmitido un mensaje claro con respecto a qué significa el autocuidado. Otra vez, yo creo que vale la pena que cerremos otra vez con la definición de cuidado, ¿no? Uh-huh. El autocuidado, déjenme, es la palabra cuidado, viene del latín cogitatus, que es reflexión, pensamiento, interés reflexivo que uno pone en algo. Uh-huh. Interés reflexivo que uno pone en algo. Eso es el cuidado. Ok, me encanta. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron este día. Y Recuerden, esto es Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu alma hasta la luz del amor incondicional de tu corazón. así es. Y recuerden que estamos en las redes, en la página de Restaurando al Ser, en Telegram, en Facebook, en YouTube. En YouTube. Así es. Ahí ya saben que ya estamos ahí, saben dónde encontrarnos. Cualquier duda, comentario, consejo, lo que necesiten, estamos aquí para ustedes. Nos encanta contar con ustedes. Catalina Pesqueira, le di dinero a un jardinero hace 3 meses para que pusiera flores en mi jardín y hasta la fecha no ha vuelto. Creo que lo tomaré como karma. Sí, Cata, ya. Así Algo tómalo. le debías. Asunto cerrado y consíguete otro jardinero. Así es.
interés reflexivo que no ponen algo. Así es, Lupis, gracias por ponerlo ahí. Maravilloso, mil gracias, me sirvió muchísimo. Mira, Mariana por acá presente, las amo. Igualmente, Mariana, pues como siempre un placer compartir este espacio con ustedes y pues nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Bye. Bye, bye.